Hola, hace 30 años tenía más pelo y más oscuro y un peor conocimiento de diversas enfermedades familiares de la aorta. Nosotros pensábamos que los que eran altos, delgados y con algunos rasgos esqueléticos tenían síndrome de Marfan. Y nuestra clínica, que comenzó como una clínica de Marfan en 1992, se ha convertido en mucho más debido a la comprensión de los genes de los que voy a hablar hoy. En el 2015 empezamos a recopilar pacientes consecutivos con genes de enfermedades torácicas hereditarias en una base de datos consecutiva. En los últimos 8 años tenemos unos 620 pacientes. En la actualidad vemos que en nuestra clínica tratamos en realidad más a no Marfan que a Marfan, así que alrededor de 340 son Marfan, la mitad con Loeys Dietz, una décima parte del número de Ehlers-Danlos comparado con Marfan, similar a las estimaciones de población que tenemos, y luego los otros genes que son reconocidos. En el síndrome de Marfan está bien establecido que un diámetro de la raíz aórtica de unos 5 centímetros es el punto de referencia para la cirugía preventiva. Y este es uno de los trabajos de referencia que identifica el bajo riesgo en aortas bajo control entre 45 y 49 milímetros. 2 eventos de 157 pacientes en ese conjunto de datos suponen un riesgo anual del 0,3%. Pero al igual que en otras series, una quinta parte de los pacientes por debajo de ese diámetro se sometieron a cirugía profiláctica por diversos motivos, ya fuera embarazo, insuficiencia mitral o aórtica o alguna otra indicación. Y de nuevo, como el Dr. Chondó publicó, el riesgo de un evento es realmente muy bajo. Simplemente no es cero. Cuando están seguidos, y eso lo hablamos con los pacientes para que sean educados y puedan decidir por sí mismos. Estamos viendo probablemente el mismo número de disecciones tipo B en nuestros jóvenes y no tenemos una buena comprensión o predicción. Este es el gráfico de datos de ese documento, que es interesante. Este es el tamaño de la raíz aórtica. Vemos que hay un par de eventos más de 50 milímetros. Y entre 45 y 50, por supuesto, hay muchos más pacientes, pero de nuevo, un par de eventos. Así que de los 16 pacientes con 50 milímetros o más, 2 presentaron disección. Así que es un grupo de alto riesgo. Pero de los 40 pacientes que estaban en el grupo entre 45 y 49 milímetros, el 5% presentaron una disección aórtica. Así que puede ocurrir en aortas más pequeñas. Y cuando miramos este artículo haciendo el mismo tipo de pregunta, ¿deberíamos anticipar la cirugía temprana para algunos? De nuevo, entre 40 y 44 milímetros, riesgo de casi cero, algo mayor entre 45 y 49 y un riesgo mucho mayor a los 50. Es interesante ver los similares que son los dos artículos. Hay 43 pacientes con una aorta de más de 50 milímetros, 9% de riesgo de eventos. De los 66, entre 45 y 49 milímetros, 4,5% de riesgo aórtico. Así que en las guías recientes, los 50 milímetros es el punto de referencia para la cirugía preventiva y mayor de 45 para circunstancias especiales como antes del embarazo, etc. Un aspecto más destacado de las guías es hacer hincapié en lo que los cirujanos hacen ahora respecto a hace 30 años al resecar la totalidad de la aorta ascendente, no solo la raíz, sino la parte superior, porque eso previene eventos aórticos tardíos que involucran la aorta ascendente, algo que vemos ahora más en personas operadas en épocas anteriores. Y también en personas con Marfan que se acercan a los umbrales quirúrgicos, es decir, que desean someterse a una cirugía y tienen un riesgo muy bajo. Creo que esto es razonable cuando se hace por un cirujano con alta experiencia. Las guías no son perfectas para hacer el diagnóstico del síndrome de Marfan. En el punto 3 vemos que un diámetro aórtico dilatado y una puntuación sistémica alta pueden definir el síndrome de Marfan, pero hay solapamientos. Vemos que no hay siempre claras diferencias fenotípicas comparadas con el síndrome de Loeys Dietz. En el 2005, cuando fuimos invitados a ir a Hopkins para participar en el ensayo, uno de los ensayos de losartan y atenolol en la red pediátrica del corazón, Bart nos informó de esta serie antes de la publicación y nos educó acerca de los 14 pacientes en 10 familias que más tarde se conoció como el síndrome de Loeys Dietz debido a mutaciones en TGBTAR1 y 2. Y después de regresar a casa de esa reunión vi a esta señora en la consulta
que pensaba que tenía el síndrome de Marfan, diagnosticada años antes, y ella disecó la aorta en 3.9 centímetros. Siempre me molestó mucho que eso ocurriera lejos de un embarazo, sin hipertensión y sin riesgo, solo bajo seguimiento médico, estando aconsejado que eso estaba bien para control. Y por supuesto, yo nunca había mirado su boca antes como cardiólogo clínico, pero ella estaba operada de paladar hendido y tenía una úvula bífida, tortuosidad arterial marcada, y este fue uno de los primeros casos de variante TGF-beta-2. Y ella tenía un fenotipo severo que hubiera ayudado a predecir, como sabemos ahora, su inicio precoz de la enfermedad aórtica. Así que las guías enfatizan las diferencias en Lois Dietz con un fenotipo característico que debe ser reconocido, aunque que puede ser bastante variable. Así que el fenotipo más severo es el craneofacial y la tortuosidad arterial para informar el riesgo de enfermedad aórtica. Y ese tipo de características se han incluido en las guías. Así que valoramos más ampliamente a los pacientes y no es solo para identificar si los problemas están presentes, pero sí para informar del riesgo. Es interesante que igual que los pacientes con síndrome de Marfan con mayor expresión cutánea pueden predecir algunos resultados aórticos. Es lo mismo en el síndrome de Lois Dietz con venas visibles, piel translúcida. Describimos toda una serie de pacientes que tenían este patrón facial en el síndrome de Lois Dietz. En el primer trabajo con 90 pacientes en 52 familias con mutaciones TGF-beta-R2 y TGF-beta-R1 publicado por Bart y Hall con múltiples coautores. Incluso en la información más temprana de este documento se puede ver que había información granular disponible sobre las diferencias en los resultados. Se trataba de una serie sobrerepresentada por jóvenes con los fenotipos más graves, por supuesto, así es como fueron reconocidos. Pero incluso en este grupo hubo una fuerte correlación entre la severidad de la presencia y severidad de los rasgos craneofaciales, hipertelorismo, craneosinostosis, úvula bífida, paladar hendido y los resultados aórticos con un inicio 10 años más temprano de eventos en los fenotipos más severos. En esta población de síndrome de Lois Dietz muy agresivo, a la edad de 40 años, la mitad de los pacientes habían muerto y la evolución más grave fue en aquellos con índices craneofaciales más severos. Así que esa experiencia básica temprana definió las recomendaciones de este documento, diciendo que una dilatación aórtica de una puntuación Z-score de 3 o más indicaría la cirugía. Esa fue la información inicial y de nuevo, basados en 2 adultos con disecciones de aparición muy temprana, se recomendó en este artículo un punto próximo a 4 centímetros para el reemplazo en personas gravemente afectadas en la edad adulta joven, informando de riesgos, beneficios, etc. Las guías del 2010 utilizaron las cifras de 4,2 centímetros por ET y unos 4,5 por TC o RM para recomendar el punto de referencia para la cirugía profiláctica con una indicación de clase 2A. El Consorcio Aórtico de Montalcino ha proporcionado mucha información importante del inicio más tardío, en adultos en particular, con una población más extensa, con más familiares de probandos involucrados también. 441 pacientes con variantes TGF-beta-R 1 y 2, 23% con disecciones, cerca del 20% tuvieron cirugía preventiva, y a diferencia del panel A la derecha del trabajo de Lois con mortalidad más temprana, la supervivencia fue del 80% a los 60 años. De nuevo, probablemente una combinación de reconocimiento precoz, cribado de los miembros de la familia, mejor comprensión de la enfermedad en sí y un diferente comparado con individuos con enfermedad infantil agresiva de aparición más temprana. Pero aún así, en este gran grupo, el 50% de los individuos con TGF-beta-R 1 y 2 tenían disección o cirugía aórtica preventiva a la edad de 40 años. De nuevo, una enfermedad agresiva. Y mirando este artículo de Guillaume Jondot y colegas, mirando el conjunto de datos MAC, los cuadrados rojos indican mujeres con disección aórtica y TGF-beta-R2. Y hay 6 individuos con esta característica que tuvieron disecciones aórticas de pequeño tamaño. Así que hay más predicción y hay más granularidad y el genotipo importa, así como otras características. En este trabajo, el análisis multivariado de otras 3 características fenotípicas
hipertelorismo, aorta tortuosa y cicatrices aumentadas, de nuevo características identificables, tuvieron una mayor probabilidad de predecir eventos aórticos. Hay menos información de algunos de los otros genes que pueden conducir a un fenotipo que se solapa con el de Loeys-Dietz, la osteoartritis relacionada con SMATRI, síndrome de aneurisma. El diámetro aórtico en el momento de la disección se informa de entre 4 y 6,6 centímetros. Menos casos con TGF-beta 2 relacionado con síndrome de Loeys-Dietz o con enfermedad torácica hereditaria. El riesgo de enfermedad aórtica parece ser menor que los debidos a las otras variantes. Hay pocas disecciones reportadas en la literatura para estos genotipos. Un caso de menos de 5 centímetros. La cirugía profiláctica se realizó entre 4.5 y 5.4 milímetros. Otros datos del consorcio aórtico de Montalcino respecto a la mutación TGF-beta R3. Solo hubo 2 disecciones de tipo A. Uno tenía 4.7 centímetros y 5 individuos tenían entre 4.3 y 4.9 centímetros sin ningún evento aórtico. No me extenderé más en este punto, pero pueden complementar la información con las guías del AJA, donde en pacientes que tienen enfermedad aórtica debido a uno de estos genes, o cualquiera de los genes que se asocian con aneurisma aórtico hereditario, los umbrales quirúrgicos son informados por el genotipo y personalizado por las características individuales. Para los síndromes de Loeys-Dietz, con uno de los 5 genes que hemos mencionado, la variante, el diámetro, la tasa de crecimiento, la severidad de las características extraaórticas, la historia familiar, la edad del paciente, el sexo y las preferencias médico-paciente y la experiencia quirúrgica, todo debe de considerarse. Aprecio la colaboración con Diana Milewicz, trabajando en esta importante sección de las guías. Ha sido inestimable esbozar las clases de recomendaciones, las diferencias en los genes, la presencia o ausencia de características de alto riesgo en los distintos diámetros aórticos. El resultado final es una toma de decisiones compartida cuando la aorta está dilatada con una de estas condiciones. Así que, en resumen, el momento de la cirugía es variable en Loeys-Dietz causado por variantes en los genes que asocian con esta vía de señalización TGF-beta. Hay muchos factores que están involucrados, no es solo el diámetro. Consideramos esto para todos nuestros pacientes y la experiencia quirúrgica y los deseos del paciente. Una decisión compartida es muy importante. Gracias. Y terminaré diciendo que en mi institución tengo el honor de presidir una beca para ortopatía y clínica magistral que está abierta a todo el mundo y nos encantaría que un compatriota español se uniera a nosotros una vez para una beca de 1 año. Si nos interesara, tendríamos a nuestro segundo becario terminando su año ahora y ciertamente está abierta a solicitudes. Gracias por su atención.